Hola a todos, esta noche, te arrastras por un pasillo iluminado con velas que huelen a una mezcla desconcertante entre cera de abeja y almendras rancias. Las paredes están cubiertas de tapices bordados con escenas mitológicas, algunas de las cuales te devuelven la mirada con una intensidad inquietante. Tu andar se ve amortiguado por una alfombra tan gruesa que podrías perder un zapato en ella. Y no estás solo. A tu alrededor, otras figuras avanzan en silencio, vestidas como si asistieran a una fiesta organizada por un catálogo de muebles barrocos. Estás a punto de entrar en una recepción real. No un simple cóctel con copas de champán y gente tomando selfies frente a una pared de flores falsas. Esto es otra cosa. Es un evento que ha tardado meses en prepararse, que ha sido planificado con la misma precisión con la que se organiza una invasión militar. Una ocasión donde una cuchara mal colocada puede cambiar la percepción de toda una nación. Donde los errores no se olvidan. Se convierten en anécdotas que sobreviven generaciones. Y tú estás justo en el medio. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame un comentario con tu ubicación y la hora local. Me encanta ver lo internacional que se ha vuelto este pequeño rincón histórico del sueño. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Empieza todo con una carta. Una invitación, más bien, entregada con un lacre tan elaborado que podrías necesitar una pala pequeña para abrirla. Viene perfumada, claro. Con una fragancia exclusiva, mezcla de lavanda, incienso y lo que probablemente sea polvo de oro. La lees. En latín. Luego en francés. Luego en la única lengua que importa en este contexto, la pretensión. Y aceptas. Por supuesto que aceptas. Porque rechazar una invitación real equivale, en algunos contextos históricos, a declarar guerra. Literalmente. ¿Recuerdas la guerra entre Francia e Inglaterra por un gesto considerado desaire en una cena? No estás tan lejos de eso. Prepararte lleva semanas. Primero, debes aprender a estar presente sin parecer ansioso. A caminar sin parecer un plebeyo, pero sin robar atención. A oler bien sin eclipsar el aroma imperial. El protocolo es tan extenso que necesitas un tutor. Y no uno simpático. Uno con guantes blancos y una vara de madera para corregir tu inclinación de cabeza si no es de exactamente 25 grados. Los historiadores aún discuten si el protocolo en las cortes europeas del siglo XVII era una forma de orden, o un elaborado mecanismo de exclusión disfrazado de etiqueta. Cuando por fin llega el día, despiertas con la certeza de que no dormirás por las siguientes 12 horas. La preparación es una procesión, baño con pétalos de rosa, que no puedes disfrutar, afeitarte con cuchilla de plata, aunque solo tengas 3 pelos en la cara, y vestirte con una prenda que necesita la ayuda de 2 criados y una plegaria corta para cerrarse correctamente. Todo eso solo para entrar a la antecámara. Aún no has visto al rey. Ni siquiera al lacayo del tío lejano del rey. La antecámara es un museo viviente. Tapices, estandartes, esculturas que probablemente estén espiándote. Aquí, incluso las sillas tienen más linaje que tú. Te ofrecen algo de beber. Dices que sí, sin saber que cada líquido tiene un significado diplomático. Aceptas un pequeño vaso de licor de membrillo. Mal movimiento. Acabas de declarar tu alianza tácita con los bohemios. Eps. Una señora con un vestido que podría funcionar como carpa de circo te sonríe. Tú sonríes también, y de inmediato te das cuenta del error. Mostrar los dientes en la corte española del siglo XVI es señal de desenfado vulgar. Mejor apretarlos y rezar para no tener que bostezar. En una esquina, alguien toca una lira. O quizá una viola da gamba. El sonido parece flotar, como si evitara tocar el suelo. Nadie habla en voz alta. Hay más susurros aquí que en una biblioteca embrujada. ¿Y tú? Aún sin saber cuál es tu función exacta. Solo sabes que debes lucir impresionante, no sudar demasiado, y recordar los nombres de por lo menos 7 personas con títulos como vizconde de la leña ardiendo. Dato curioso, en algunas cortes renacentistas, se contrataban avisadores de compostura,
Personas cuya única función era recordarte si tu postura era inadecuada. Eran esencialmente los primeros coaches de protocolo. Mientras esperas, te fijas en los detalles. El suelo está tan pulido que podrías afeitarte viéndote reflejado. Un candelabro cuelga sobre ti como una amenaza disfrazada de adorno. Las flores, frescas, por supuesto, han sido traídas desde otro país solo para esa noche. Aún tienen rocío. ¿O es agua bendita? Te pica la nariz. Maldición. No puedes rascarte sin parecer vulgar. Optas por una sutil inclinación de cabeza que lo disimula. ¿O eso crees? Un criado te lanza una mirada como si hubieras escupido en el altar. Una fanfarria. Breve. Sutil. Pero suficiente para que todos se enderecen como si alguien hubiera encendido una cuerda invisible. El rey va a llegar. Y tú, aún estás en la primera sala. Te tensas. No porque el rey vaya a hablarte, eso sería demasiado optimista, sino porque ahora debes realizar una de las tareas más difíciles de todo este espectáculo, entrar. No salir de un carruaje con gracia ni pedir un cóctel con educación. No. Entrar. Cruzar ese umbral con la cantidad precisa de aplomo, reverencia, neutralidad emocional y control de esfínteres. Porque en una recepción real, incluso caminar es una performance con nota. Primero, debes esperar a que alguien de más rango entre antes que tú. Pero cuidado, si lo haces muy tarde, parecerá que no tienes iniciativa. Si lo haces muy pronto, eres un entrometido. El momento justo para avanzar es cuando el mayordomo real, el que parece haber nacido de una mezcla entre reloj de pared y lápida, hace una pequeña inclinación de cabeza. Ni más, ni menos. La alfombra roja no es de adorno. Está colocada en un ángulo que obliga a torcer levemente los pies hacia la izquierda, para que el perfil más favorecedor de todos los invitados quede hacia el trono. ¿Lo sabías? No. Nadie lo sabe hasta que pisa mal y tropieza delante de medio ducado. Hay un rumor persistente de que, en la corte de Luis XIV, un conde fue vetado por 10 años por haber caminado con el pie izquierdo primero. 10 años. Por un pie. Los historiadores aún discuten si esto fue castigo real, o si el conde simplemente tenía un aliento insoportable y el pie fue una excusa piadosa. Avanzas. Lo logras. Sin tropezar. Sin arrugar tu jubón de terciopelo bordado con hilos de oro que pesa tanto como una bicicleta. Pero, justo cuando crees que has pasado lo peor, te das cuenta de que estás en el punto exacto donde todos te miran. Y no lo hacen con simpatía. Te examinan. Te descomponen. Como si fueras una pintura cuya autenticidad está bajo escrutinio. Cada hebilla, cada pliegue de tu capa, cada mechón de pelo fuera de lugar es un posible motivo de murmuración. A tu izquierda, una señora de edad indescifrable arquea una ceja. A tu derecha, un joven noble simula mirar hacia otro lado mientras evalúa si tu espada está del lado correcto. Debería ir al lado izquierdo si no planeas matar a nadie esta noche. Curiosamente, hubo cortes en las que la manera en que sostenías tu espada determinaba si eras percibido como caballero honorable o potencial traidor. Todo por culpa de un pomo mal alineado. Llegas a tu lugar asignado. Sí, porque tú no eliges dónde estar. El protocolo ha determinado tu posición en el salón en base a 5 factores: tu linaje, tu contribución económica a la corona, la relación de tu bisabuelo con la amante de un rey anterior, y, por supuesto, la puntuación promedio de tu postura en los últimos 3 eventos. Ah, y si el mayordomo te tiene manía, pues, mala suerte. Estás al lado de un florero. No es una metáfora. Literalmente, al lado de un florero del tamaño de una oveja pequeña. Al menos huele bien. Aunque uno de los pétalos se cae y tú lo atrapas por reflejo. Error. Acabas de alterar un elemento de la escenografía real sin autorización. Silencio tenso. Un sirviente se acerca, recupera el pétalo con pinzas y desaparece sin pronunciar palabra. Tú parpadeas. La señora de la ceja arqueada ahora ha alzado la otra. Fantástico. Y entonces, comienza el desfile. Uno por uno, los grandes invitados hacen su entrada. Cada uno es anunciado por un heraldo que probablemente tuvo que estudiar fonética durante 5 años solo para pronunciar correctamente Marqués de la Levadura Antigua,
protector de los trigos sagrados del Alto Valle. Las ovaciones son medidas. Demasiado entusiasmo puede parecer adulador. Muy poco, ofensivo. Es un equilibrio tan delicado como una torre de copas. Dato curioso, en algunas cortes alemanas, existían manuales enteros que instruían sobre el ritmo y volumen apropiado del aplauso según el título nobiliario. Y sí, había un modo de aplaudir para varones. Finalmente, cuando crees que has pasado todas las pruebas, se abre la gran puerta. Y entra él. O ella. O ellos, según el siglo. La realeza. No corren. No sonríen. No saludan con la mano. Caminan como si la gravedad fuera una sugerencia y no una ley. Acompañados de una brisa inexistente que parece seguirlos incluso en interiores. Y tú, como el resto, te inclinas. ¿Pero cuánto? ¿Y hacia dónde? Bueno, eso depende de nuevo de tu rango, el color del evento, y si es martes. Inclinarte demasiado puede parecer desesperado. Muy poco, arrogante. Si eres noble de tercera generación, tu reverencia debe durar exactamente 3 segundos. Si eres comerciante invitado por mérito económico, 2. Si eres artista, mejor no reverencies mucho. El arte aún no paga lo suficiente como para que tu espinazo importe aquí. Y ahí estás tú, doblado con precisión, sonriendo con una neutralidad perfecta, mientras los zapatos del monarca, de terciopelo bordado, por supuesto, pasan a tu lado. Ni siquiera te miran. Pero tú sientes su presencia como si el sol pasara rozándote la nuca. Cuando por fin puedes levantarte, descubres que has sudado. No mucho. Solo una perla. Pero esa gota, en este entorno, podría ser tu perdición. Porque ahora viene lo peor, mantenerte completamente inmóvil durante la siguiente fase de la recepción. El monarca se sienta. Y tú, esperas la señal de que puedes respirar otra vez. Y tú respiras. Un poco. Con moderación. Porque respirar con demasiada libertad en una recepción real es como bailar reggaetón en una biblioteca del siglo XVIII. Técnicamente posible, pero catastróficamente inapropiado. Te encuentras de pie, fingiendo naturalidad, cuando aparece el mayordomo de vestimenta aún más elaborada que la del propio rey. Lleva una expresión tan neutra que podría ser confundida con una estatua. Y entonces pronuncia tu nombre. O algo que se parece mucho. Es tu turno. Tú sabes lo que esto significa. El desfile individual ante la realeza. El momento en que cruzas el salón, solo, bajo la mirada de decenas, si no cientos, de ojos perfectamente entrenados para detectar cualquier microerror. Pero antes de caminar, debes asegurarte de que tu ropa no te mate. Literalmente. Los atuendos de etiqueta de ciertas épocas históricas no eran solo pesados. Eran mortales. En Francia, durante el reinado de Enrique III, los nobles masculinos podían usar camisas tan almidonadas que girar la cabeza demasiado rápido significaba clavarse el borde del cuello en la yugular. Y no hablemos de las mujeres. Los corsés eran tan ajustados que causaban desmayos en cadena. Uno de los mitos persistentes, que los historiadores aún debaten, es que, durante una recepción en Versalles, 5 damas cayeron al suelo en sincronía perfecta. Nadie se acercó a ayudarlas porque asumieron que era parte de una danza experimental. Tú, por tu parte, llevas un atuendo modesto de unas 18 piezas. Empezando por una camisa interior de lino finísimo, luego una doble capa de miriñaque, unas calzas bordadas, un jubón con botonadura hasta el cuello, y finalmente una capa decorativa que parece más bien una tienda de campaña para 3 personas. Te sientes como una lasaña ambulante. Y claro, el sombrero. No puedes olvidarte del sombrero. Este accesorio de moda no es opcional. Lleva una pluma que simboliza tu ciudad natal, una hebilla que representa tu afiliación política, y un ribete cuyo color cambia dependiendo de si el monarca desayunó bien o no. Hoy, por suerte, es azul cielo. Y eso significa que no te espera una mirada fulminante. Comienzas a caminar. Con cuidado. Porque las suelas de tus zapatos son de cuero liso, pulido con grasa de buey, sobre un suelo encerado con cera de abejas reales. Cada paso es un acto de fe. Una mujer a tu derecha contiene la respiración.
Un joven suspira al ver que pasas sin resbalar. Dato curioso, en muchas recepciones, se colocaban discretamente bolsas de arena entre columnas por si algún noble caía. No para ayudarlo, sino para evitar que sangrara sobre la alfombra. Te acercas al monarca. Estás ahora a 3 pasos. En este momento, cada nación tiene su propio protocolo. En la corte española, das 3 pasos, te detienes, inclinas la cabeza, retrocedes 1. En la francesa, avanzas 4, giras a la derecha, haces una reverencia profunda y extiendes el brazo como si fueras a bailar. En la británica, mantienes las manos a los costados, no hablas, no piensas, solo existes educadamente. Tú optas por una versión segura, pasos lentos, reverencia moderada, y 0 contacto visual directo. Y entonces, haces contacto visual. No porque quieras, sino porque el rey te está mirando. Directamente. Como si evaluara si tu alma vale el impuesto que pagas. Tú sonríes. Un gesto mínimo, educado. Y esperas. A veces te hablan. A veces te ignoran. Es como una ruleta elegante donde el premio mayor es no ser humillado públicamente. Hoy, el rey asiente. Eso es todo. Un asentimiento. Y eso, en este contexto, es el equivalente a una ovación de pie en otros lugares. Te retiras, caminando hacia atrás. Sí, hacia atrás. Porque darle la espalda a la realeza puede ser interpretado como una ofensa. Aunque claro, caminar hacia atrás mientras llevas una capa de 5 kilos es como hacer yoga en una escalera mecánica al revés. Finalmente, regresas a tu lugar. Te sientes como un sobreviviente. Un veterano. Como alguien que ha cruzado una jungla sin machete y ha salido ileso, excepto por el ego. Porque, aunque todo salió bien, has perdido parte de tu dignidad al hacer una reverencia tan profunda que oíste crujir tu cadera. A tu alrededor, otros repiten el ritual. Algunos lo hacen con soltura, otros tropiezan. Una señora suelta una risa. Se escucha un murmullo incómodo. Alguien más parece haber saludado con la mano equivocada. ¿Recuerdas el protector solar hecho con estiércol de cocodrilo? Bueno, esto no huele mejor, pero al menos no arde, físicamente. Todo este proceso puede durar horas. Literalmente. Porque cada noble debe pasar por la misma rutina. Y tú, aunque ya pasaste, no puedes relajarte. Porque el siguiente paso del evento es igual de arriesgado, la socialización. Pero aún no estás ahí. Aún estás recuperando el aliento, en un salón donde nadie suda, nadie parpadea más de lo necesario, y donde los zapatos no hacen ruido. Hay algo profundamente inquietante en tanta contención. Como si todos estuvieran en una obra de teatro que nadie escribió, pero todos conocen de memoria. Los historiadores aún discuten si estos rituales tan meticulosos fortalecían la autoridad del monarca, o eran, más bien, una forma encubierta de ridiculizar a la nobleza para mantenerlos ocupados y obedientes. Mientras piensas en eso, una campanilla suena en el fondo. Una campanilla que anuncia el inicio de la siguiente fase. Y aunque aún no sabes lo que viene, intuyes que será incluso más absurdo que lo anterior. La campanilla suena como una promesa. O una advertencia. Tú eliges. Es un tintineo agudo, ligero, como el suspiro de un ángel con corsé, pero en este contexto, significa solo una cosa, el inicio del desfile de aromas nobiliarios, o lo que tú podrías llamar, la batalla de los olores. Sí, hablemos de perfumes. Porque en una recepción real, no basta con bañarte, ponerte ropa limpia y sonreír como si tu vida no se estuviera desmoronando. No, no. Aquí necesitas exudar prestigio. Literalmente. Cada aroma que llevas puesto comunica tu estatus, tu origen, tus alianzas, y posiblemente también tu opinión sobre la política de importación de nuez moscada. Primero, te traen una pequeña botellita de cristal tallado. Dentro hay un líquido espeso, ambarino. El criado que te lo entrega tiene guantes. Blancos, por supuesto. Porque este no es perfume común. No. Esto es agua de rosa damascena fermentada con almizcle de ciervo y tintura de ámbar gris. ¿Sabes qué es ámbar gris? Es básicamente vómito de cachalote endurecido. Exquisito. Y carísimo.
Un dato curioso, en la Inglaterra isabelina, el ámbar gris era tan valioso que se usaba como moneda de cambio en las altas esferas. Algunos nobles literalmente llevaban una pequeña pastilla de ámbar en el bolsillo, tanto para mostrar su riqueza como para olerlo discretamente durante los eventos particularmente olorosos. Y es que el problema con las recepciones reales, especialmente antes del siglo XIX, es que nadie se bañaba tanto como decía que se bañaba. Por eso el perfume se convirtió en un arma diplomática. No solo tapaba olores. Dominaba espacios. Te frotas un poco detrás de las orejas, en las muñecas, y espera, ¿esa era la cantidad correcta? Porque aquí, hasta la cantidad de perfume tiene reglas. Demasiado y parecerás un burgués desesperado por impresionar. Muy poco y olerás, humano. ¡Qué horror! A tu alrededor, el aire se espesa. Es una nube aromática, compleja, perturbadora. Alguien ha optado por esencia de jazmín con matices de sándalo. Otro por extracto de azahar con toques de incienso copto. Una dama pasa a tu lado, dejando una estela de canela y vainilla tan intensa que podrías hornear con solo inhalarla. Los historiadores aún discuten si esta obsesión por las fragancias era una forma de evasión higiénica, o una señal de estatus que permitía a los nobles distinguirse de la chusma con solo olfatear. Y claro, hay jerarquías olfativas. Las flores silvestres son para campesinos. Las resinas exóticas, para reinas. Los cítricos, bueno, nadie usa cítricos a menos que esté en guerra con su nariz. Y aquí viene lo mejor, los perfumes no eran solo para el cuerpo. Se perfumaban los guantes, las cartas, las capas, los abanicos, las pelucas. En ocasiones, incluso los animales domésticos eran rociados con esencia de menta o lavanda. Se cuenta que en la corte de María Antonieta, un pequeño galgo llamado Fleur iba impregnado de esencia de lirio blanco, lo que hacía que los cortesanos supieran que su majestad se acercaba, por el olor del perro. Pero lo más interesante, y posiblemente peligroso, era el uso de perfumes como mensajes políticos codificados. ¿Llevas esencia de clavo? ¿Apoyas el comercio oriental? ¿Usas mirra? ¿Te alineas con el clero? ¿Rocías tu capa con esencia de pino báltico? Bueno, cuidado, puede ser interpretado como una simpatía hacia los enemigos del rey. Tú eliges una fragancia discreta, flor de naranjo con una pizca de benjuí. Algo que dice, soy agradable pero no una amenaza diplomática. Mientras tanto, ves a un embajador genovés abrir su pañuelo perfumado con un gesto teatral. No es una muestra de alergia. Es un desafío. Todo esto sucede sin una palabra. Porque aquí no se habla de perfumes. Se compite con ellos. Y entonces, sucede algo extraño. Te das cuenta de que no estás pensando. Estás oliendo. Constantemente. El perfume del aire es tan espeso que tu cerebro empieza a descomponerlo por capas. Hay notas altas, cítricos, flores, medias, maderas, especias, y bajas, almizcle, ámbar, y lo que probablemente sea, castóreo. O sí, el castóreo. Otro favorito de la época. Es una secreción glandular de castor. No preguntes de dónde exactamente. Solo acepta que alguien decidió que eso era ideal para atraer la atención del alto clero. Dato extraño pero real, en el siglo XVI, el castóreo se consideraba afrodisíaco y se usaba tanto como perfume como en elixires para fortalecer el corazón. Aunque también podía provocar vómitos si se aplicaba en exceso. Gran idea en una fiesta. A tu alrededor, los rostros se mantienen imperturbables. Porque en este juego de aromas, mostrar reacción es mostrar debilidad. Si una señora pasa con un perfume que parece alquitrán mezclado con rosas muertas, tú debes asentir con respeto, incluso si tu nariz pide una tregua. Es como jugar ajedrez con narices. Y luego está el ritual final, el saludo aromático. Una formalidad aparentemente simple, al cruzarte con alguien de igual rango, levantas el guante perfumado y lo rozas brevemente contra tu nariz. Es una forma de decir he notado tu presencia y la respeto, más o menos. Sin palabras. Solo aromas. ¿Recuerdas cuando creías que oler bien era cosa de ducharse? ¿Qué tiempos aquellos? Finalmente, la campanilla vuelve a sonar. Esta vez, más prolongada.
El ambiente se disuelve, como un hechizo que empieza a desvanecerse. Los aromas aún flotan, pero ya no luchan entre ellos. Se mezclan en una nube extrañamente armoniosa. Casi como si todos hubieran hecho las paces por el bien del protocolo. Y tú, con tus muñecas perfumadas y los ojos apenas irritados, sobrevives al campo de batalla invisible. Pero, querido olfateador de cortes, aún no has comido nada. Y lo que viene a continuación podría ponerte a prueba, por dentro. Tus fosas nasales aún están recuperándose de la guerra de perfumes cuando un nuevo aroma empieza a deslizarse por el aire. Pero este es diferente. Cálido. Denso. Y, aunque no lo quieres admitir, tentador. Es el olor de la comida. Y no de cualquier comida, claro. Esto es una recepción real, lo cual significa que lo que estás a punto de ver, y si tienes suerte, probar, no es exactamente alimento en el sentido moderno. Es más bien una declaración de poder comestible. El banquete no se sirve, se revela. Las puertas se abren con una coreografía precisa y aparecen los criados. Cientos de ellos. Algunos llevan bandejas, otros solo están allí para sostener las bandejas de los que sostienen bandejas. Todos avanzan como si fueran parte de una ópera muda pero gloriosa. Entran los platos. Y tú, por primera vez, entiendes lo que significa la palabra exageración. Primero, un cisne. ¿Entero? Relleno. No con pan. No. Con uvas, pasas, almendras, y espera, ¿una perdiz? Sí. Una perdiz dentro de un cisne. Pero no se detienen ahí. El cisne está dentro de un cerdo. Y ese cerdo está decorado con una manzana dorada en la boca que, al parecer, no es comestible pero cuesta más que tu casa. Un dato curioso, en algunas cortes del Renacimiento, este tipo de plato se conocía como roti en confusión o banquete en abismo, donde cada animal contenía otro más pequeño, como una versión culinaria de las muñecas rusas. Todo humea con aromas de canela, clavo y algo que podría ser enebro, o madera de muebles recién tallados. La comida brilla. Literalmente. Muchos platos han sido recubiertos con pan de oro comestible. Porque, claro, el poder no se demuestra solo en cuántos puedes alimentar, sino en cuántos gramos de metal noble puedes ingerir sin reventarte el hígado. Te sirven. No eliges, por supuesto. Te colocan un trozo cuidadosamente recortado de ave relleno de bestia sobre un plato de porcelana tan fino que parece un suspiro sólido. A su lado, un acompañamiento de tallos de espárrago blanco hervidos en leche de almendra, lo cual suena sofisticado hasta que lo pruebas y te das cuenta de que sabe a calcetín elegante. A tu alrededor, nadie mastica. Todos degustan. Y tú haces lo mismo, por temor a que un sonido de mandíbula mal sincronizado te convierta en meme cortesano. Los historiadores aún debaten si estas comidas eran realmente sabrosas o si el exceso de especias y rellenos buscaba enmascarar ingredientes medio pasados. Un poco de ambos, probablemente. Como un guiso de secretos políticos y salsa de mostaza medieval. Un sirviente se acerca con un nuevo platillo. Lo anuncia como gelatina de pez con hilos de plata. No estás seguro de si es una comida o un adorno navideño. Pero sonríes. Tomas un bocado. Y decides no hacer preguntas. Porque aquí, cada bocado también tiene consecuencias sociales. ¿Comes mucho? Glotonería. ¿Muy poco? Desprecio. ¿Solo los vegetales? Declaración política. ¿Rechazas el pato relleno de uvas pasas y lengua de oca? Blasfemia culinaria. Dato curioso, en la corte de Borgoña, existían inspectores de banquetes cuya tarea era asegurarse de que los nobles comieran, con equilibrio y actitud armoniosa. Si alguien babeaba de emoción, era anotado. Literalmente. Mientras tanto, el monarca no come. O lo hace detrás de una cortina. En algunas culturas, se consideraba vulgar ver al rey masticar. O, más precisamente, que el rey fuera visto masticando. Por eso se utilizaban pantallas de terciopelo, biombos bordados, o, en algunos casos, imitadores que hacían como si el rey comiera mientras él observaba discretamente desde un palco. Pero lo que más te sorprende no es la comida. Es la coreografía.
Cada plato se sirve con una breve fanfarria de flauta o arpa. Cada cambio de cubierto, hay 7 en total, y solo para el primer plato, viene acompañado por un gesto silencioso del maestro de banquetes. Te das cuenta de que estás comiendo dentro de una ópera sin letra. Y tú no tienes partitura. Un pequeño error, como usar la cuchara del postre para el caldo de tortuga, y podrías desatar un silencio incómodo que se arrastra hasta la próxima generación. Y luego, está el vino. Ah, el vino. No en copas normales. No. En copas talladas a mano, con gemas incrustadas. Algunas tan pesadas que necesitas ambas manos para levantarlas sin volcarte. Cada vino es presentado por un copero que da una breve descripción, en latín, por supuesto, de la región, la cosecha y las bendiciones celestiales asociadas con su fermentación. Te sirven un sorbo de vino especiado que, honestamente, sabe un poco a Navidad atrapada en una bota vieja. Pero tú asientes, sonríes, y dices la palabra mágica, agradable. No rico, no bueno. Agradable. Es el adjetivo comodín que puede significar cualquier cosa. Desde delicioso hasta esto me está matando, pero no puedo decirlo. A tu izquierda, un conde mastica con la elegancia de un poeta en duelo. A tu derecha, una marquesa juega con su pastel de liebre como si fuera una escena de ópera trágica. Y tú, en el medio, sobrevives. Porque esto no es una cena. Es un examen. Y lo estás aprobando. Más o menos. Pero no te emociones aún. Porque en cualquier momento, alguien va a levantar su copa. Y ahí es cuando empieza el verdadero juego. Y entonces, como en una obra perfectamente cronometrada, sucede. El tintineo delicado de una copa de cristal contra un cuchillo de oro suena por encima del murmullo general, y el salón entero queda en silencio. Un brindis. Aquí no se brinda como en las bodas modernas, con discursos nerviosos, risas forzadas y alguien gritando beso, beso. No. Aquí el brindis es una ceremonia coreografiada con reglas tan complejas que harían llorar a un matemático. Primero, observas. Porque saber quién inicia el brindis es tan importante como saber quién no debería hacerlo. Si alguien inferior en rango al anfitrión alza su copa sin permiso, bueno, digamos que en el siglo XVII, eso podía ganarte una excomunión social, o al menos el dudoso honor de ser ignorado por una década. En este caso, el brindis lo lanza el duque de algo complicado, que pronuncia unas palabras floridas sobre la estabilidad del reino, la fertilidad de los campos y la durabilidad de las sandalias reales. Tú no estás muy seguro si habla en serio o si es una metáfora para la política agraria. No importa. Porque cuando todos levantan sus copas, tú también lo haces. Pero no como cualquiera. Hay estilo. Hay protocolo. Y hay consecuencias. Tomas la copa con la mano derecha. Siempre la derecha. A menos que estés en la corte otomana del siglo XVI, en cuyo caso sería la izquierda. Pero esta no es la corte otomana, y tú no quieres ser ese tipo. La forma correcta de sostener la copa varía según el tipo de vino. Si es un vino tinto especiado, por el tallo. Si es un vino dulce de postre, por la base. Si es un licor de frutas servido en copa de boca ancha, debes inclinarla ligeramente antes de levantarla. No se sabe por qué. Simplemente se hace así. Dato curioso, en la corte de Catalina de Médici, la forma de levantar la copa era tan observada que había ensayos de brindis para los invitados de nuevo ingreso. Literalmente se practicaba el movimiento frente a un espejo con un tutor de protocolo. Tú lo haces bien. ¿O eso crees? Nadie frunce el ceño, lo cual es buena señal. Aunque el mayordomo principal apunta algo en su pequeño cuaderno. ¿Era tu ángulo de muñeca? ¿El ritmo del movimiento? Nunca lo sabrás. Y luego está el sorbo. No el trago. El sorbo. Corto, silencioso, elegante. Nada de salud, ni chin chin. Solo un pequeño gesto de cabeza, como si le dijeras al universo, sí, apruebo esta realidad. El vino te golpea con una mezcla de dulzor, especias, y lo que podría ser esencia de pino. Tal vez fue envejecido en barricas construidas con madera de catedral. Porque sí, en la corte borgoñona,
Los barriles de vino más prestigiosos venían de robles que también habían servido como vigas en iglesias. Vino bendecido, literalmente. A tu alrededor, ves cómo algunos nobles aprovechan este momento para establecer sus alianzas. Un leve giro del cuerpo hacia cierto conde. Un choque sutil de copas con un embajador. Incluso un leve alzamiento de cejas en dirección al canciller es parte del juego. Los historiadores aún discuten si estos gestos eran planificados de antemano como parte de una estrategia de corte, o si simplemente eran nobles aburridos jugando a las miradas significativas. A ti te toca improvisar. Haces contacto visual con la baronesa del extremo de la mesa. Ella alza su copa levemente. Respondes. Bien hecho. Ahora, probablemente estás alineado con la facción de los del noroeste. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza, pero mejor eso que parecer neutral. Y entonces llega el brindis oculto. No todos se hacen en voz alta. Un sirviente se te acerca con una copa diferente. Más pequeña. Con un líquido azul pálido. No preguntas. Solo imitas. Miras a tu derecha. El vizconde lo levanta apenas por encima de su barbilla y se lo lleva a los labios sin tocarlo. Brindis silencioso. Lo haces. No bebes. Pero tampoco dejas de sonreír. Este pequeño gesto es una tradición cortesana de ciertos territorios germánicos, el brindis sin consumo. Una forma de mostrar cortesía sin comprometerse con la política de quien te ofrece la bebida. Y luego viene el brindis real. El rey, o la reina, o ambos, alzan su copa. No dicen nada. Solo la levantan. El salón entero se detiene. Hasta las moscas parecen congeladas en el aire. Todos repiten el gesto. Nadie bebe. Nadie se mueve. Es un símbolo. Es un mensaje. Es una orden tácita, todo está bajo control. Incluso si no lo está. Y cuando bajan la copa, tú también lo haces. Porque si hay un momento en el que puedes arruinarlo todo con un gesto, es este. Dato curioso, en varias cortes europeas, se decía que si alguien bebía antes que el rey durante un brindis oficial, su copa debía romperse. Literalmente. Se la retiraban y se rompía al instante para purificar la ofensa. Algunas veces delante de todos. Otras, misteriosamente, tras bastidores. Pero aquí no hay escándalo. Todo fluye. El vino sigue. Las copas se llenan mágicamente. Ya no sabes si es el tercer o cuarto brindis, pero empiezas a sentirte parte de esta ópera barroca con alcohol caro. Empiezas a entender que el brindis no es un acto social, sino una herramienta de diplomacia líquida. Una copa puede sellar una alianza. Otra puede acabar con una tregua. Y tú, querido brindador novato, has sobrevivido a tu primera ronda sin convertirte en nota al pie de crónica histórica. Pero cuidado. Porque mientras todos celebran, una nueva melodía comienza a sonar. Una que no está pensada para el paladar, sino para tus oídos, tus pasos y tu dignidad. Esa melodía. Tan sutil al principio que piensas que quizás la estás imaginando. Pero no una flauta por aquí, un laúd por allá. Como gotas de música derramándose en un lago de silencio. Es hora de bailar. Y no te emociones. No hay pista de baile ni luces de colores. Aquí, bailar no es diversión. Es estrategia, disciplina y, si te equivocas, humillación pública en do menor. Un criado se acerca. No te habla. Solo te ofrece una cinta. Roja, con un borde dorado. Esto es tu invitación tácita. No puedes rechazarla. Bueno, si puedes, si estás dispuesto a simular un esguince de tobillo, una pérdida súbita de oído o una alergia repentina al suelo encerado. La cinta significa que alguien ha pedido bailar contigo. ¿Quién? No lo sabes. Ese es el juego. Podría ser una baronesa aburrida. Podría ser un duque intrigante. Podría ser, y aquí es donde tu estómago se contrae, alguien de sangre real. Mientras te llevan al centro del salón, empiezas a repasar las danzas que supuestamente dominas. Pavana, Gallarda, Allemande,
Sonidos que parecen nombres de especias pero en realidad son formas de mover los pies sin caer en desgracia. Dato curioso, la pavana se bailaba tan lentamente que en algunas cortes los bailarines eran cronometrados. Ir demasiado rápido era considerado vulgar, demasiado lento, una provocación. Algunos historiadores creen que este ritmo deliberado permitía a los nobles conversar discretamente, o espiar sin moverse mucho. Tú solo esperas que tus pies recuerden la coreografía mejor que tu mente. Entonces aparece tu pareja. Una figura elegante, con un tocado que desafía la gravedad y una mirada que parece haber leído tu árbol genealógico y emitido un juicio silencioso. Es la marquesa de algo inaccesible. Sonríe. Tú sonríes. Y comienza el juego. La música sube. No mucho. Lo justo para que se escuche sin interferir con los suspiros del protocolo. Das un paso. Luego otro. Y esperas su reacción. Ella responde con un giro suave, y entiendes que sí, están bailando, pero también están conversando. Solo que sin palabras. Los movimientos dicen cosas. ¿Un paso más cerca? Interés político. ¿Una rotación inesperada? Cambio de alianza. ¿Una mirada hacia el suelo mientras giran? Crítica disfrazada. Los historiadores aún discuten si los bailes cortesanos eran simplemente entretenimiento ritual o auténticos tableros de ajedrez en movimiento. Lo que sí sabemos es que una pisada mal dada ha arruinado más tratados que una guerra abierta. Y tú, no estás pisando. Estás volando. O al menos no te has caído. Lo cual ya es una victoria. A tu alrededor, otras parejas giran, flotan, se inclinan. Nadie suda. Nadie ríe. Nadie improvisa. La improvisación es para la gente sin tierras. Un pequeño conjunto de músicos, colocados discretamente tras un biombo decorado con escenas mitológicas, curiosamente inapropiadas, toca con precisión milimétrica. No miran a los bailarines. Solo al maestro de danza, quien levanta una ceja si alguien se atrasa un compás. Esa ceja es legendaria. Algunos dicen que ha causado divorcios. La marquesa te hace una pregunta. Con los ojos. Tú respondes. Con un giro. Está satisfecha. O al menos no abandona el baile. Porque sí, abandonar a alguien en medio de una danza es posible, pero solo si tienes un motivo oficialmente humillante. Como descubrir que tu pareja usó un paso flamenco en una gallarda. Eso, amigo, sería el fin. Dato curioso, en la corte española del siglo de oro, existía el catálogo de pasos prohibidos, una lista literal de movimientos que no podían realizarse en público. Algunos por indecorosos, otros por haber sido popularizados por enemigos políticos. Uno de ellos, el salto doble invertido, por haber sido ejecutado por un noble portugués justo antes de iniciar una revuelta. Tú, por si acaso, te mantienes en la coreografía básica. Nada de adornos. Aunque un giro bien medido con la capa extendida podría darte puntos. Lo intentas. Suena un hola discreto entre el público. Un éxito. Te sientes como si hubieras marcado un gol en una partida de ajedrez. Y de repente, todo se detiene. No porque tú lo digas. Porque la música cesa. Bruscamente. Todos se congelan. Una figura entra. El maestro de la danza. Un hombre de expresión intensa, ropaje teatral y una varita que no es varita, sino puntero coreográfico. Señala a una pareja. Corrige su postura. Y luego, asiente. Aprueban la escena. Resumes la danza. Pero algo ha cambiado. La marquesa ahora te estudia con más atención. Quizás ese giro la ha hecho reconsiderarte como aliado, como rival, o como una amenaza con zapatos lustrados. Sea como sea, termina el baile. Te inclinas. Ella hace lo mismo. Y regresas a tu lugar con una mezcla de alivio y orgullo. Has bailado. Has sobrevivido. Y lo más importante, no has humillado a tu linaje. Apenas te sientas, te das cuenta de que algo ha cambiado en el salón. El ambiente está cargado. Ya no hay música. Ni risas contenidas. Solo murmullos.
Porque lo que viene ahora no es un juego. Es la presentación oficial. ¿Y en esa lista? Estás tú. Hay un silencio espeso ahora. No el silencio natural de la contemplación, ni siquiera el incómodo de una conversación fallida. No. Es un silencio cuidadosamente diseñado, como si todo el aire del salón se hubiera apretado para observar lo que sigue. Un sirviente avanza con una pequeña campanilla de plata. No la agita todavía. Solo la lleva, como si sostuviera una sentencia. El maestro de ceremonias, con voz tan solemne que parece arrastrar siglos enteros consigo, comienza a leer. Tu nombre. Bueno, no solo tu nombre. Tu título completo, tu linaje, tus tierras, incluso las que ni siquiera sabías que poseías, y un par de adjetivos grandilocuentes que probablemente hayan sido comprados por tu abuelo durante una sequía política. Este es el momento que todos temen. La presentación oficial ante la corte. Y no es igual que el paseo anterior ante el trono. Eso fue una especie de ola visual. Esto es una autopsia social. En vivo. Te piden que te adelantes. Un paso. Solo uno. Pero en ese único paso, sientes el peso de tus decisiones pasadas, presentes y, si la corte tiene buena memoria, incluso futuras. El maestro de ceremonias sigue hablando. Menciona tus méritos, tus alianzas, tus gestos públicos, y, oh, sorpresa, incluso esa carta que enviaste en apoyo a cierta iniciativa real de arboricultura. Te preguntas si alguien realmente la leyó o si simplemente fue archivada bajo gestos educados sin importancia. Dato curioso, en la corte austríaca del siglo XVIII, las cartas de apoyo a políticas reales eran archivadas en secciones temáticas como utilidad pública, simpatía táctica y cartas sin consecuencias. La mayoría terminaban en esta última, especialmente si venían con caligrafía torpe. Pero volvamos a ti. A tu nombre, ahora flotando en el aire, como una hoja de parra esperando ser arrancada o exhibida. Un gong suave suena. Eso indica que tienes permiso para hablar. Sí, ahora te toca. Y aquí es donde el verdadero peligro comienza. No porque vayas a cometer traición, sino porque el idioma cortesano es un campo minado donde hasta el adjetivo adecuado puede significar impertinente si no se dice con el matiz vocal exacto. Tu discurso no debe durar más de 30 segundos. Eso lo sabes. Hay reglas. Claras. Y no escritas. Porque si las escribes, alguien podría usarlas en tu contra. Empiezas con un saludo. No al rey directamente, no a la corte. Porque demostrar deferencia colectiva suaviza la sospecha de ambición individual. Después, mencionas tu gratitud. Nunca uses honor. Eso es para los títulos nuevos. Tú eres heredero, por lo tanto, te limitas a satisfacción sobria. Sientes que el verbo acudir es seguro. Evitas palabras como regocijo, demasiado emocional, o lealtad eterna, que huele a desesperación. Mientras hablas, observas de reojo. Algunos miembros de la corte asienten. Otros se mantienen pétreos. La marquesa de algo inaccesible entrecierra los ojos. Eso puede significar muchas cosas. Todas inquietantes. Los historiadores aún debaten si estos discursos tenían algún impacto real en la percepción cortesana o si eran solo un ejercicio teatral para entretener al monarca. Algunos incluso sugieren que el rey tomaba notas, solo para ver quién se desviaba del guión. Tú terminas. Con una reverencia mínima. Porque una muy profunda podría parecer burla. Una muy leve, arrogancia. La haces exacta. Milimétrica. Aprendida con años de ensayos frente al espejo, y frente a tu tío, que una vez perdió una invitación por usar la reverencia veneciana en un evento español. Imperdonable. Y entonces, silencio. Esperas. 3 segundos. 4. 5. Y luego, una respuesta. No del rey. No aún. De la dama mayor de protocolo. Una figura tan antigua y reverenciada que incluso los tapices parecen inclinarse ante ella. Ella dice: recibido con la gracia debida. Esa frase es tu salvación. Es el equivalente cortesano de una palmadita en la espalda, con guante de terciopelo y amenaza implícita.
Todo se relaja. La gente parpadea. Respiraciones contenidas se sueltan con elegancia. No como suspiros. No. Como exhalaciones diplomáticas. Y tú vuelves a tu sitio. Caminando con la espalda recta, la mandíbula serena, y la ligera sensación de haber sobrevivido a una batalla sin espadas. Dato curioso, en Versalles, algunos nobles practicaban sus trayectorias hacia y desde el centro del salón con alfileres colocados en el suelo. Si los movías al caminar, estabas fuera de la corte. Literalmente. Has pasado. Oficialmente. La corte te ha reconocido. Por ahora. Y mientras los murmullos vuelven, y el vino sigue fluyendo, algo cambia en el ambiente. Porque ahora ya no eres el invitado anónimo. Ahora, todo lo que hagas, cuenta. Y pronto, tendrás que demostrarlo. Con palabras. Frente a toda la mesa. Con una copa en la mano y una historia en la lengua. Porque lo que sigue es, el arte del relato cortesano. Hay una pausa. No de esas que incomodan, sino una pausa ceremonial, como si el universo estuviera sosteniendo la respiración solo para darte espacio. Alguien carraspea discretamente. Una baronesa se acomoda en su asiento de terciopelo con el tipo de elegancia que solo se logra después de 12 años de instrucción en sentarse correctamente en presencia de joyas importantes. Y frente a ti, el maestro de mesa hace una leve inclinación. Es tu señal. Es hora de contar una historia. Sí, tú. Con tu capa aún oliendo a Benjú y tu lengua atrapada entre lo que quieres decir y lo que puedes permitirte decir. En la corte, contar una historia no es solo entretenimiento. Es una prueba de inteligencia, lealtad y peligroso ingenio. Este es el momento en que los asistentes a la recepción te evalúan por lo que realmente eres, no por tus tierras, ni por tus modales, sino por tu capacidad de cautivar, sin ofender, intrigar, sin provocar, y divertir, sin sonar como un juglar pasado de copas. El rey no te mira. No directamente. Pero escucha. Eso lo sabes. Y eso lo sienten todos. Así que comienzas. Con una anécdota ligera. Algo sobre una liebre que confundió una carroza ducal con una madriguera. Ríen. Pequeñas risas, eso sí. Porque aquí la carcajada está mal vista. Es vulgar. Pero una sonrisa contenida, un MMM de aprobación, eso es oro social. Dato curioso, en la corte de Federico el Grande, se mantenía un índice de gestos, donde los asistentes anotaban qué historias causaban qué reacciones, con qué tono, y a qué hora. Un verdadero GPS emocional cortesano. Tu historia evoluciona. Cambia de tono. Introduces un personaje, el bufón de tu tío, que creía poder predecir el clima por la rigidez de las plumas de su sombrero. Más risas. Alguien deja caer su abanico de la impresión. El vizconde del extremo agita su copa como quien dice, continúa, mortal, me diviertes. Pero sabes que no puedes quedarte en el terreno seguro del humor trivial. Necesitas elevar el tono. Ofrecer una moraleja. Un guiño de sabiduría. Así que cambias de marcha. Hablas de una vez en la que te perdiste durante una cacería en el bosque. El día se volvió noche. Las sombras eran largas y los sonidos, extraños. Encontraste refugio no en la carpa real, sino en una cabaña de pastores. Ellos te ofrecieron sopa, y tú les ofreciste silencio a cambio de calor. Aprendiste algo ahí. Algo sobre humildad. Sobre la dignidad de quienes no tienen título, pero sí alma. Silencio. Buen silencio. Luego, una sonrisa. Del canciller. Eso vale más que una bolsa de florines. Los historiadores aún debaten si estas historias eran experiencias reales o relatos construidos con precisión quirúrgica para demostrar valores deseables. Probablemente ambas. En la corte, la verdad es solo otra capa del vestuario. Te permites un cierre. Algo poético. Y así entendí que el más noble entre los hombres no siempre lleva corona, pero siempre escucha antes de hablar. Sí, suena un poco ensayado. Porque lo es. Pero eso no importa. Lo que importa es que encaja. La baronesa asiente. El copero sonríe con la comisura del labio.
Incluso el maestro de danza detiene su ceja de juicio. Éxito. Y justo cuando piensas que has terminado, alguien más toma la palabra. Tengo una historia mejor, dice el conde de Rienne. Oh, claro. El duelo de historias. Porque tu éxito ha sido demasiado exitoso. Aquí es donde empieza la parte peligrosa. Si su historia te opaca, caes en la escala de atención cortesana. Si es demasiado buena, el rey podría recordarlo a él en lugar de a ti. Pero si es mala, y tú ríes demasiado, parecerás condescendiente. Así que escuchas. Sin reaccionar. Solo respirando con interés. Como quien contempla un cuadro que no entiende, pero no quiere parecer tonto. Su historia involucra un faisán, una corona caída y un error diplomático con Portugal. Es buena. Pero carece de alma. De cierre. De humildad. El salón lo siente. Y tú, aprovechas. Sin palabras. Solo con una inclinación mínima de cabeza cuando termina. Como quien aplaude con los ojos. Suficiente para ser cortés. No tanto como para ser eclipsado. Dato curioso, se dice que en la corte de Luis XIV, los nobles llevaban preparados 5 niveles de historias, de diferente tono y complejidad, según el ambiente emocional del evento. Era como tener un menú de entretenimiento personal. Tú, esta noche, solo necesitaste una. Una sola historia, bien contada, para pasar la prueba. Porque sí. Esta fue otra prueba. Y la pasaste. Pero no te relajes aún. Porque ahora que has hablado, vendrán a hablarte. Y no todos lo harán con sonrisas. El verdadero baile cortesano empieza en los rincones. Entre susurros, preguntas trampa y alabanzas que ocultan trampas. Prepárate. Porque los cuchillos aquí son verbales. Apenas te sientas, el entorno cambia de textura. Ya no es la solemnidad ritual de antes. No. Ahora, todo se torna más flexible. Más viscoso. Como si la etiqueta se hubiera quitado los zapatos y estuviera deslizándose sigilosamente entre los pasillos de terciopelo. Has contado tu historia. Has captado atención. Y eso, amigo mío, es el equivalente a derramar miel en un salón lleno de avispas vestidas de seda. Comienzan los acercamientos. Primero, suaves. Una sonrisa aquí. Un comentario breve allá. Agradable relato, muy bien narrado. ¿De verdad fue en un bosque de hayas? Interesante elección. Nada suena ofensivo. Pero todo es una invitación. A abrir la puerta. A dejar entrar la serpiente vestida de diplomacia. Bienvenido a la parte más agotadora de la recepción, las conversaciones trampa. En teoría, estás charlando. En realidad, estás en medio de una partida de ajedrez dialéctico sin piezas visibles. Se te acerca un caballero de expresión amable y voz suave. Te pregunta si has probado los higos en conserva servidos antes del primer brindis. Dices que sí. Él asiente, y suelta. Una lástima que los traigan de Liguria, ¿no crees? Con lo inestables que son las rutas por esa zona. Traducción, ¿apoyas o desconfías del comercio con los aliados del duque rival? Dato curioso, en la corte florentina del siglo XV, se prohibió durante un tiempo mencionar regiones en contextos alimentarios por el alto número de conflictos políticos que surgían a raíz de frases como «estos limones sicilianos tienen demasiado carácter». Tú respondes con cautela. Nada como un buen higo, venga de donde venga, si llega a tiempo. Bien. Te mantienes en el terreno neutral. Por ahora. Pero eso no detiene el desfile. Una dama, con plumas que desafían leyes físicas y laca que podría cortar vidrio, te comenta casualmente. Me han dicho que tus tierras son ricas en manantiales. ¿Qué tan profundas son esas aguas? No quieres saber de geografía. Quieres saber si ocultas recursos, secretos o alianzas subterráneas. Los historiadores aún debaten si este estilo de conversación indirecta era una herencia del teatro cortesano o una evolución natural de no poder insultar a nadie sin consecuencias. Pero tú sabes que, aquí, la frase más inocente puede ser el inicio de tu ruina. Así que contraatacas con cortesía mortal.
Lo suficiente para refrescar, pero no tanto como para que alguien se ahogue en ellas. Ella sonríe. Traducción, bien jugado. Y luego, llega él. El Conde del Norte. No necesita presentación. Su sola manera de caminar genera espacio. Lleva un anillo que brilla demasiado para ser decorativo y demasiado poco para no tener algún veneno disimulado. Se sienta a tu lado sin pedir permiso. Has contado una historia bonita, dice, sin mirarte directamente. Gracias, respondes. Fue una noche de suerte. Silencio. La suerte no tiene lugar en la corte, murmura. Aquí todo es elección. Y con eso, te lanza el anzuelo. El conde quiere saber si eres un jugador. Si viniste a bailar con palabras o si simplemente estás sobreviviendo. Tú no puedes responder directamente. Así que devuelves una sonrisa en media luna y dices. Y, sin embargo, todos apostamos algo esta noche, ¿no? Sus ojos se iluminan un momento. Interesado. No enemigo. Todavía. Dato curioso, en la corte rusa de Pedro el Grande, existía un juego cortesano llamado la mesa silenciosa, en la que nobles se sentaban durante horas sin hablar, observando los gestos de los demás para adivinar alianzas. Muchos creían que quien pestañeaba demasiado estaba tramando una traición. Aquí, sin llegar a ese extremo, tus párpados también importan. El conde se levanta. Te estaré observando, dice. No es una amenaza. Ni una promesa. Solo un recordatorio. Y entonces, por fin, un respiro. El ambiente vuelve a suavizarse. Las conversaciones bajan de voltaje. Algunas risas, auténticas o bien ensayadas, surgen aquí y allá. Alguien toca la mandolina en un rincón. Por un momento, la corte parece casi humana. Te acercas a una bandeja de dulces. Pruebas uno. Higo relleno de almendra y miel de tomillo. No está mal. No dice nada sobre comercio, poder o alianzas. Solo es dulce. A veces, un dulce sigue siendo solo eso. ¿O no? Nunca lo sabrás con certeza. Pero lo importante es que lo has logrado. Has sobrevivido a la ronda de cuchillos invisibles. Has dicho mucho sin decir demasiado. Has escuchado todo sin traicionar una ceja. Y mientras te alejas hacia una esquina más tranquila, una criada te ofrece una copa de licor digestivo. Para descansar la lengua, dice con una sonrisa tímida. Ah, si ella supiera. Pero no hay tiempo para descansar. Porque mientras tus palabras aún flotan en el aire, los rumores ya han comenzado a germinar. Y dentro de poco, tendrás que enfrentarlos. Te habías ganado un instante de paz. Uno minúsculo. Una burbuja frágil en un mar de terciopelo y veneno diplomático. Pero en la corte, la tranquilidad es sospechosa. Si no hay nadie hablando de ti, probablemente ya estén maquinando sobre ti. Y efectivamente. Un murmullo aquí. Una mirada allá. Un abanico que se cierra con más fuerza de lo necesario. Todo huele a esa mezcla tan característica de incienso caro y rumores frescos. Alguien ha comenzado a hablar. Sobre ti. Y no puedes evitarlo. Porque esto no es una conversación. Es una epidemia social. Los rumores, en la corte, se propagan más rápido que la peste y con efectos casi igual de devastadores. Y lo peor es que nadie te dice directamente de qué se trata. Solo empiezas a notarlo. La forma en que el copero deja tu copa medio vacía. La lentitud con que te devuelven un saludo. El leve retraso en la reverencia de la señora del abanico azafrán. Sí. Estás siendo comentado. ¿Sobre qué? Esa es la parte brillante. Nadie lo sabe exactamente. Podría ser la historia que contaste. O el hecho de que no te reíste del chiste del Conde del Norte. O que tu capa esté 1 centímetro por encima del largo tradicional. Dato curioso, en la corte inglesa isabelina, los bordes de las capas estaban sujetos a normas no escritas. Si la capa tocaba el suelo, eras considerado demasiado teatral. Si se veía el tobillo, eras demasiado atrevido. Acierta o perece. Así que empiezas a moverte con más cautela.
A escuchar sin parecer que escuchas. Y descubres pistas. Una conversación entre dos damas que se interrumpe al verte. Una risa ahogada tras una mención de bosques. Un noble que pregunta en voz alta si los manantiales son tan poco profundos como la sabiduría que allí brota. Ahí lo tienes. Tu historia. El bosque. El momento humilde. Al parecer, lo han interpretado como debilidad. Como un noble demasiado amistoso con campesinos. Demasiado humano. Y eso, en esta sala, no siempre se perdona. Los historiadores aún debaten si estas lecturas exageradas eran genuinas o fabricadas adrede por cortesanos para neutralizar a los competidores. Spoiler, era ambas cosas. El rumor no necesita lógica, solo combustible emocional. Intentas actuar con naturalidad. Lo peor que puedes hacer es defenderte sin acusación formal. Eso grita culpabilidad. Así que sonríes. Te muestras relajado. Tomas otro pastelillo de mazapán con dedos perfectamente posicionados. Pero por dentro, calculas. Porque sabes que esto no se resuelve con silencio. Se resuelve con una jugada. Y para eso, necesitas un aliado. Aquí entra la figura del cómplice cortesano. Esa persona que no es tu amigo, pero está lo suficientemente interesada en mantener su propia reputación como para ayudarte a despejar el humo, mientras se baña en tu fragancia de éxito indirecto. ¿La marquesa de algo inaccesible? Posiblemente. ¿El copero jefe? Interesado. ¿La dama de protocolo? Peligroso. Ella guarda los secretos, pero también los lanza como dardos si lo considera justo. Optas por una opción segura, el músico de cámara. Sí, suena extraño. Pero él escucha todo, habla con todos y no representa una amenaza directa. Además, se rumorea que en su juventud fue parte de una red de mensajeros entre casas nobles. Porque en la corte, incluso los flautistas tienen archivos. Te acercas. Le haces un comentario casual sobre la cadencia de la pavana. Él sonríe. No dice nada durante 3 compases. Luego, sin mirarte, murmura. Han dicho que te perdiste, por gusto. ¿Por gusto? Como si lo prefirieras. La soledad. El barro. Lo simple. Una pausa. Y eso molesta, añade. Ahí está. El rumor no es solo que te perdiste. Es que prefieres el mundo fuera de esta sala. Lo cual, para muchos aquí, es una traición encubierta. Y entonces, comprendes el juego. Tienes que contraatacar. No con palabras. Con símbolo. Con espectáculo. Necesitas un gesto público que reafirme tu afinidad con lo cortesano. Algo tan elegantemente artificial que borre cualquier rastro de rusticidad percibida. Dato curioso, en la corte de Viena, existía el concepto de giro social, una maniobra escénica que se realizaba no para impresionar al monarca, sino para corregir rumores o percepciones erróneas. Podía ser un regalo público, una declaración estética, o incluso un cambio deliberado de perfume. Tú eliges la ruta clásica. Anuncias, con una sonrisa y copa en mano, una dedicatoria. A la corona, al arte del buen vestir y a la dulzura de la urbanidad cortesana. Y lo haces, con un brindis en verso. Sí. Verso. Breve. Preciso. Sin caer en la cursilería. La sala guarda silencio. El rey sonríe. Alguien aplaude. El rumor se desvanece. Y tú, sobrevives. Otra vez. Pero sabes que cada ataque te hace más visible. Y más vulnerable. Porque si hay algo que no tolera esta corte, es que brilles demasiado tiempo. Así que has salido airoso. Por ahora. Pero en la corte, cada victoria viene con un precio, atención no deseada. Y ahora que te has sacudido los rumores con un brindis en verso, sí, en verso, quien hace eso hoy en día, el foco vuelve a ti con un brillo incómodo. Demasiado. Y justo cuando esperabas un momento de respiro tras tanto teatro social, alguien pronuncia esas palabras tan breves y tan cargadas de potencial catastrófico. ¿Te unes al juego de postre? Oh, no.
No cualquier juego. El juego de postre. ¿Recuerdas cuando pensabas que la política se discutía en mapas, con ejércitos y embajadores? No. Se decide entre cucharadas de crema de violetas y confituras talladas como frutas miniatura. Aquí es donde los cuchillos de azúcar cortan más que los de acero. Te encuentras rodeado de una mesa más pequeña, más íntima. Solo los selectos han sido invitados. Lo cual significa, en términos cortesanos, o eres importante, o alguien importante quiere verte caer desde cerca. Los sirvientes traen bandejas ornamentadas, torres de merengue, peras bañadas en oro comestible, una mousse que parece brillar. Pero nadie come todavía. No hasta que se cumpla la tradición del juego. Dato curioso, en la corte de Luis XV, este tipo de ritual se llamaba le soupe con sucre, el susurro dulce, y combinaba postres con preguntas indiscretas. Una mezcla perfecta de hipoglucemia y ansiedad política. Aquí, cada invitado debe tomar una pieza de postre y hacer una pregunta a alguien más en la mesa. Una pregunta educada, por supuesto. Pero con filo. Y no se puede esquivar. Ni responder con evasivas. La regla no escrita es clara: si te sirven dulzura, responde con verdad o algo que lo parezca. Tu turno no es el primero. Lo cual es bueno, te permite observar. Un varón pregunta a un vizconde: si tuviéramos que ceder una provincia para la paz, ¿cuál sugerirías? Una trampa clara. El vizconde elige la más remota. Aplausos suaves. Luego, una condesa pregunta a otra dama: ¿cuál fue el momento más incómodo de esta noche para ti? La respuesta: la perfección de tu vestido. Me hizo sentir poco preparada. Tiro, pero diplomático. Risas controladas. La tensión crece. Y entonces, te ofrecen un pastelito de azafrán. La señal. Es tu turno. Respiras. Tomas el dulce. Lo partes con cuidado. Comes solo una esquina. No es sobre el sabor. Es sobre el gesto. Y eliges a tu objetivo, el conde del norte. Sí. ¿Qué sabor real consideras el más engañoso? Las cejas se alzan. Una pregunta velada. ¿Sobre la comida? ¿O sobre las máscaras del poder? Él sonríe. La canela, responde. Dulce, pero tapa el hierro de lo que acompaña. Oh. Buen contraataque. Significa que él también juega. Y ahora te tiene en la mira. El juego continúa. Otra ronda. Las preguntas se vuelven más sutiles. Más cargadas. Un duque es cuestionado sobre su fidelidad al comercio con ciertos puertos poco ortodoxos. Una marquesa responde que nunca tiene favoritos, solo repeticiones frecuentes. Todo dicho con una cucharita de plata en la mano. Todo entre crema de rosas y nuez caramelizada. Los historiadores aún discuten si estos juegos eran realmente espontáneos o una forma estructurada de negociación indirecta. Lo cierto es que en más de una ocasión, una pregunta sobre trufas llevó a una guerra comercial de 3 años. Tú te mantienes firme. Observas. Solo participas cuando es inevitable. No con evasivas, sino con respuestas tan ambiguas que podrían imprimirse como poesía cortesana. Algo como: a veces, el sabor más deseado es el que tarda en servirse. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero suena convincente. Y elegante. Y no incrimina a nadie. Perfecto. Dato curioso, algunos nobles llevaban consigo pequeñas notas dulces, frases ensayadas para este tipo de ocasiones. Las llamaban suspiros de sobremesa. Si las usabas bien, eras admirado. Si repetías una, eras llamado recalentado. Humillante. Y entonces, el final. Un campanilleo discreto. La reina ha dejado su cuchara. Eso es todo. El juego termina sin declaración formal. Solo desaparece. Como un sueño con sabor a vainilla. Y tú, sigues en pie. Sin enemigos nuevos, que sepas. Sin errores detectables. Sin escándalos azucarados. Pero también sin aliados firmes.
Porque este juego no te destruyó. Pero tampoco te consagró. Y ahora, mientras las bandejas son retiradas, una figura se te acerca. No con dulces, sino con un documento. El registro de favores, te dice. Oh, eso sí que huele a problemas. Porque en la corte, todo lo que haces, queda anotado. El papel que te entrega no es un simple documento. Es un pergamino sellado con cera roja, adornado con símbolos que parecen antiguos, pero que en realidad son un código interno de la corte para marcar favor recibido o deuda pendiente. Lo sostienes con cuidado, consciente de que esta hoja puede significar tanto una bendición como una cadena. La corte nunca olvida, y mucho menos perdona las deudas no pagadas. El registro de favores es la contabilidad invisible de la nobleza, cada sonrisa concedida, cada alianza firmada, cada secreto susurrado queda anotado en listas que solo unos pocos pueden leer. Es el equilibrio precario entre poder y sumisión, y tú acabas de entrar en ese juego financiero de influencias. Dato curioso, en la corte francesa del siglo XVII, existía un libro negro donde se apuntaban no solo favores, sino también errores políticos, insultos velados y malentendidos diplomáticos. Se decía que perder el favor de un solo noble podía costarte tanto como una guerra mal ganada. Mientras examinas el pergamino, una voz conocida te susurra al oído. La marquesa de algo inaccesible, esa figura siempre presente, con su mirada afilada como puñal, dice. Cada favor es una moneda en la balanza del poder. Pero recuerda, no todas las monedas son de oro. Sabes que tu nombre ya está ahí, inscrito en un juego mucho más antiguo y peligroso que el baile o el juego de postre. Es un juego que implica reciprocidad, sí, pero también manipulación, traición y lealtad condicionada. Empiezas a entender que las recepciones reales no son solo fiestas de lujos y apariencias, sino laboratorios políticos donde se construyen imperios o se destruyen vidas con una palabra, un gesto o una copa mal servida. Mientras la corte sigue su murmullo constante, sientes que te adentras en un laberinto sin mapa, donde cada paso puede ser tu última jugada, o la apertura a una nueva alianza. Los historiadores aún discuten si estas redes de favores mantenían la estabilidad o generaban un caos latente, pero nadie duda que en ellas se sustentó gran parte del poder real durante siglos. Cierras el pergamino con una mezcla de fascinación y temor. Ahora sabes que has recibido más que una invitación. Has recibido una responsabilidad. Y en esta corte, la responsabilidad puede ser tan pesada como la corona misma. Ahora que tienes el registro en mano, sientes el peso de cada nombre, cada marca y cada símbolo que podrían alterar tu destino. No es solo papel. Es un contrato no escrito, firmado con miradas y susurros. Miras alrededor. La corte sigue su espectáculo, risas, murmullos, movimientos elegantes y miradas cargadas de intención. Pero para ti, cada rostro se convierte en una ecuación política, cada gesto un posible signo de alianza o traición. Y entonces, como si el universo quisiera recordarte que no hay descanso para los ambiciosos, aparece el tema del banquete real. Ese festín donde la comida no es solo alimento, sino otra capa de la diplomacia. No te equivoques, en una recepción real, el banquete es un ritual en sí mismo. Cada plato, cada copa, cada servilleta doblada tiene un significado. En la corte medieval, se dice que la disposición de los invitados a la mesa podía determinar alianzas y enemistades por generaciones. Dato curioso, en el banquete de coronación de Enrique VIII, se sirvieron más de 100 platillos diferentes, incluyendo aves exóticas, especias raras y postres tan elaborados que muchos nobles tenían que pedir ayuda para recordar que estaban comiendo. Los historiadores aún discuten si estos banquetes eran realmente para celebrar o más bien para demostrar poder y control a través del derroche. Mientras te preparas para tomar asiento en la larga mesa, notas que las conversaciones se vuelven más formales, pero también más tensas. Los cuchillos y tenedores no solo cortan carne, sino también silencios incómodos y miradas punzantes. Observas cómo los anfitriones eligen cuidadosamente a quien colocan a tu lado. Un noble aliado, un posible rival, alguien cuyo favor necesitas desesperadamente. La colocación es una declaración política sin palabras. Durante la cena, te das cuenta de que no solo debes manejar la etiqueta en la mesa, sino también controlar tu lenguaje corporal. Un movimiento inapropiado, un gesto demasiado efusivo o un brindis mal formulado pueden desatar conflictos o cerrar puertas. La comida pasa rápido,
pero las conversaciones se alargan. Algunos nobles discuten sobre tierras y políticas, otros sobre eventos culturales o recientes escándalos. Y entre plato y plato, te das cuenta de que el verdadero banquete está en las palabras, en las alianzas forjadas y en las tensiones veladas. Así que comes, bebes y hablas, sabiendo que cada acción será recordada, analizada y usada en tu contra o a tu favor. Cuando finalmente el banquete termina, no te sientes más lleno, sino más consciente de la complejidad de este juego sin fin que es la vida en la corte. Al caer la noche, el escenario se transforma. Los candelabros de cristal iluminan la sala con una luz dorada y vacilante, y el murmullo de las conversaciones se mezcla con el tenue sonido de un laúd que acompaña el ambiente. Ahora la recepción entra en una fase más íntima, menos formal, pero no menos peligrosa. Es el momento del baile. No te equivoques, el baile no es simplemente una diversión para distraer a la nobleza. Es otro capítulo en la narrativa de poder. Cada paso, cada mirada, cada contacto físico tiene un significado. Aquí se revelan alianzas ocultas, se negocian silencios y, a veces, se sellan pactos secretos. Te ves obligado a recordar los pasos que practicaste bajo la mirada severa de tu maestro de danza. No porque vayas a impresionar con tu habilidad, sino para evitar el desdén que un paso en falso podría provocar. En la corte, un tropiezo es más que una caída, es una señal de debilidad. Dato curioso, en la corte francesa del siglo XVII, se dice que Luis XIV observaba a sus nobles bailar para evaluar no solo su gracia, sino también su capacidad de mantener el equilibrio bajo presión, algo vital en la política cortesana. Mientras bailas, sientes que cada movimiento está coreografiado para contar una historia de respeto y ambición. El ritmo es lento, casi hipnótico, y a tu alrededor las parejas giran en un vals silencioso de poder y estrategia. Sin embargo, no todo es solemnidad. Entre los pasos calculados, escuchas risas discretas, chistes susurrados y bromas que solo los iniciados entienden. Es el toque humano que hace soportable la atmósfera opresiva. Los historiadores aún debaten si estos bailes eran oportunidades reales para la conexión o solo una forma elegante de mantener a la nobleza ocupada y lejos de conspiraciones más directas. Terminas la danza con una reverencia medida, evitando cualquier gesto exagerado que pueda interpretarse como arrogancia o sumisión. Y mientras el último acorde del laúd se desvanece, sabes que has sobrevivido otro capítulo en esta extravagante recepción real. Te sientas a un lado, recoges el sudor invisible y preparas la mente para lo que sigue, la fase final, donde los secretos más profundos se susurran y las verdaderas intenciones salen a la luz. La música se apaga. Las velas parpadean como si compartieran un último aliento colectivo. Y en ese momento, comienza lo más peligroso de toda la recepción. No es el brindis, ni el discurso, ni siquiera la entrada del postre elaborado con ingredientes tan raros que podrían haber sido extraídos del equipaje de un alquimista. Es lo que sigue ahora, las conversaciones en los pasillos oscuros. Tú ya no estás en el salón principal. Te deslizan, casi sin darte cuenta, por una puerta lateral, un corredor tapizado, una escalera secundaria. Todo parece casual, pero nada lo es. Es aquí, en este laberinto de terciopelo, donde los verdaderos acuerdos se proponen. Donde las palabras ya no están revestidas de protocolo, sino envueltas en sombras. Lo que no se dice en público, se susurra aquí. Te acompaña un joven paje con cara de no haber dormido en semanas. Él no habla, solo señala una puerta semiabierta. Dentro, dos figuras esperan, una dama de mediana edad con voz como seda envenenada y un consejero del rey, con más anillos que dedos. Nos agradas, dice la dama. Has bailado bien. Has bebido con cuidado. Has hablado sin revelar demasiado. Eso es raro, añade el consejero. Y valioso. Lo que sigue es una danza aún más compleja, el ofrecimiento de lealtades condicionales. ¿Te unirás a un proyecto diplomático? ¿Apoyarás discretamente cierta inversión en una ruta comercial en disputa? ¿Harás la vista gorda ante un intercambio de favores más lucrativo que legal? Y la pregunta no es si quieres. Es si puedes decir que no. Dato curioso, en la corte otomana existía el Oda Odas, una habitación pequeña dentro del palacio donde se realizaban pactos secretos entre visires y enviados extranjeros. La sala estaba cubierta de cortinas gruesas para impedir que los ecos traicionaran las palabras.
Aquí, el equivalente es una sala con alfombras densas y perfume de resina. Ningún sonido escapa. El consejero te ofrece una copa pequeña. Algo oscuro, amargo, licor de nuez negra, probablemente. Tú bebes. Un sorbo. Para aceptar el protocolo, no necesariamente el contenido. Lo que se dice aquí, susurra la dama, no será recordado, salvo que te convenga. Y entonces, se menciona un nombre. Uno que no esperabas oír. Un noble que se supone está en desgracia, pero que, según ellos, podría volver al favor si tú apoyas su retorno. Aquí está la trampa. Ayudarlo podría ponerte en la órbita de poder. O arrastrarte con él si cae por segunda vez. Los historiadores aún debaten si estos pactos se sellaban con algo más que palabras. Algunos insisten en la existencia de marcas invisibles, sellos ocultos, incluso pequeñas cortaduras disimuladas bajo los guantes para intercambiar sangre. Romanticismo o no, la traición en la corte rara vez deja evidencia. Tú no das una respuesta directa. Dices algo vago. Todo merece ser escuchado dos veces, incluso lo que ya fue descartado. La dama sonríe. El consejero no. Entiendes que has comprado tiempo, y quizá una deuda. Al salir, el pasillo parece más largo. El aire, más denso. Porque ahora llevas información contaminada. Y tú decides, ¿la usarás? ¿La enterrarás? O peor, ¿te usarán a ti? En la corte, incluso el silencio es un bien negociable. Y esta noche, has acumulado mucho de ambos, palabras y silencios. Mientras regresas al salón principal, las luces parecen más débiles, y la música, más lenta. Como si todo supiera que el juego se acerca a su final. Pero aún queda una prueba. Una última. Porque cuando todo termina, viene el recuento. La velada se apaga poco a poco, como una llama que titubea antes de extinguirse. Las conversaciones se reducen a murmullos, las carcajadas a sonrisas contenidas, y los movimientos a pasos suaves sobre alfombras demasiado caras como para pisarlas dos veces con descuido. Pero antes de que puedas escabullirte hacia la oscuridad acogedora de tus aposentos temporales, llega la parte más cruel de toda la recepción. El recuento. No es una ceremonia oficial. Nadie lo anuncia. Nadie lo dirige. Y sin embargo, todos lo saben. Aquí no se evalúa la música, ni los canapés, ni la frescura del vino. Se evalúa a ti. ¿Con quién hablaste? ¿Con quién no? ¿Reíste demasiado con la esposa del archiduque? ¿Estrechaste manos con alguien que, casualmente, fue investigado por malversación de vírgenes de catedral? Sí. Todo eso se contabiliza. Y lo peor es que tú no participas en ese conteo. Lo hacen por ti. Detrás de abanicos. Entre copas medio vacías. Mientras los criados recogen platos con más cuidado del que uno esperaría. Los rumores que despejaste vuelven a aparecer. Pero esta vez no como chismes, sino como análisis. Fue hábil, sí. Pero quizá demasiado hábil. Su verso fue ingenioso, pero, ¿no fue un poco ensayado? ¿Notaste cómo evitó al almirante durante el baile? Una vez más, lo que hiciste, y lo que no hiciste, son pesados en balanzas invisibles. Dato curioso, en la corte de Felipe II de España, existía un grupo no oficial de damas que se hacían llamar las sombras de la sala. Su única función era observar, memorizar, y más tarde, informar en clave al secretario real sobre los movimientos sociales más sutiles durante cada recepción. Y no creas que los criados se quedan fuera. Al contrario, los sirvientes son las venas por donde corre la información. Mientras limpian copas, escuchan. Mientras abren cortinas, recuerdan. Y a la mañana siguiente, muchos ya sabrán si te inclinaste 2 grados menos al saludar a la tía política del rey. Incluso el rey participa en el recuento. No de forma explícita, claro. Pero cuando, antes de retirarse, lanza una mirada al salón, toma nota mental de quién sigue en pie, y quién se esfumó antes del último acorde. Tú decides quedarte. No por gusto, sino por estrategia. No quieres ser recordado como el que se retiró demasiado pronto. Ni como el que fue el último en irse. Quieres estar exactamente en el momento adecuado para parecer relajado, pero presente.
Y así, como quien no lo planeó, aunque lo hiciste, te despides. Una reverencia a la reina. Una frase breve, pero sutil, al chambelán. Un último guiño al músico de cámara que, por algún motivo, sigue tocando aunque ya no queda casi nadie. Y te vas. Pero antes de cruzar la última puerta, alguien te detiene. Una voz discreta. La marquesa. Siempre ella. Has sobrevivido, querido, dice. Eso ya es un triunfo. Y entonces te entrega algo. No una joya. No una carta. Un pañuelo. Con bordes bordados en rojo oscuro. Y en el centro, una flor diminuta que solo los más atentos reconocerían. Es un símbolo. Una marca. Una advertencia, quizás. O un voto de confianza. Los historiadores aún debaten el significado de ciertos gestos finales en las recepciones reales. ¿El pañuelo era un reconocimiento, una deuda simbólica, o una forma de marcarte como pieza en juego? La respuesta cambia según quien la cuenta. Y ese es, precisamente, el poder del símbolo. Te lo guardas. No por apego, sino porque todo se guarda. Y finalmente, sales. El aire nocturno te golpea con una dulzura que ninguna rosa en el salón pudo ofrecer. Los grillos suenan más sinceros que cualquier duque. Y la brisa no juzga. Has pasado por un desfile de máscaras, cuchillos envainados y bailes con filo. Y, aún así, aquí estás. De pie. Pero no te equivoques. Nada ha terminado. Tu carruaje espera. Silencioso. Envuelto en niebla. El cochero, discreto como una estatua con aliento, no hace preguntas. Solo inclina levemente la cabeza. Subes. Cierra la portezuela tras de ti con un clic que suena como un punto final, aunque sabes que en la corte, jamás hay un punto final. Solo puntos suspensivos muy bien maquillados. El camino de regreso es lento. No por el barro o la distancia, sino por el peso. No en tu espalda. En tu mente. Porque ahora, cuando todo ha acabado, lo que queda no es alivio. Es algo mucho más sutil, más persistente. Inventario. Repasas mentalmente cada movimiento. Cada palabra. Cada pausa. ¿Fue demasiado evidente tu sonrisa cuando el duque mencionó Liguria? ¿Notaron que evitaste mirar directamente a la reina al final del baile? ¿Te recordará el consejero por tu frase ambigua, o la verá como una evasión cobarde? Te das cuenta de que la recepción no ha terminado. Solo ha cambiado de escenario. Ahora empieza el banquete en tu cabeza, servido con guarnición de dudas y digestión de posibilidades. Dato curioso, los nobles del siglo XVIII a menudo escribían diarios de salón tras cada velada. No por nostalgia, sino para registrar, con precisión casi forense, lo que habían dicho, lo que habían escuchado, y lo que no se dijo. Muchos de estos diarios fueron destruidos. No por pudor. Por estrategia. Tú no escribes. Solo recuerdas. Porque el recuerdo es la única arma afilada que puedes guardar sin que nadie la detecte. Y entre los recuerdos está el pañuelo. Lo despliegas con cuidado, como si fuera una promesa delicada. Esa flor en el centro. Rojo sobre blanco. ¿Es un guiño? ¿Un recordatorio? ¿Un mensaje cifrado? Los historiadores aún debaten si los símbolos como ese representaban lealtad o amenaza. Lo más probable es que fueran ambas cosas a la vez. Y eso es lo que los hace tan eficaces. El carruaje cruje mientras atraviesa un pequeño puente. Un búho ulula en la lejanía, como si también quisiera decirte, te están observando. Y sí, te están observando. Te observarán al amanecer, cuando se lea la lista de quién asistió y quién se hizo notar. Cuando se comenten los brindis, los bailes, los pasos de más y los silencios sospechosos. Te observarán cuando tu nombre se mencione, o no, en la próxima invitación. Porque en este mundo, no estar en la lista es peor que cualquier escándalo. Tocas la ventana del carruaje con los nudillos, 3 veces, como si necesitaras recordarte que estás aquí. Que aún tienes forma. Que el papel de anfitrión, de invitado, de jugador, no te ha devorado del todo.
Y con ese gesto simple, terminas de cerrar la noche. No con una explosión. No con una corona. Con el sonido suave de ruedas alejándose de un palacio, y adentrándose en un nuevo campo de batalla, disfrazado de jardín. Y así termina la recepción. O al menos, su forma visible. Porque en la corte, el verdadero evento no ocurre entre cortinas de terciopelo y luces de araña. Ocurre después. En los ecos. En los susurros que viajan más rápido que las cartas selladas. En las miradas intercambiadas días después, cuando lo que se dijo ha dejado de importar, y lo que se insinuó aún lo cambia todo. Quizá, mientras duermes esta noche, soñarás con mesas infinitas, con copas que se llenan solas, con frases corteses que cortan más que un cuchillo. O quizá no sueñes nada. Quizá el silencio sea tu único regalo. Y eso, en este mundo de ruido diplomático y sutil violencia verbal, es un lujo que pocos pueden permitirse. Así que ahora, mientras el cansancio te vence y las imágenes de la velada comienzan a difuminarse, déjate llevar. Respira hondo. Permite que todo se desvanezca, los perfumes demasiado dulces, los saludos demasiado medidos, las frases demasiado perfectas. Deja que caigan como confeti mojado, uno a uno, hasta que solo quede el suave rumor de tus propios latidos. Estás a salvo. Por ahora. Buenas noches.